Bienvenidas y bienvenidos a la semana 22, día 5, donde trabajaremos el área de personal social de quinto grado de primaria. Recuerden, niños, que estamos trabajando las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. La experiencia de aprendizaje de esta semana es: expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. La actividad programada para hoy: proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 1. Recuerden, niños, tener su espacio ordenado y limpio para trabajar el día de hoy. En las actividades anteriores investigaste y aprendiste más acerca de cómo y qué se originan las estaciones del año y de qué manera se manifiestan de acuerdo con la zona en la que se producen. Hoy vamos a investigar sobre los huaicos y otros fenómenos naturales y los factores que hacen que las personas sean vulnerables ante ellos. Recordemos, nuestro propósito de aprendizaje de hoy es explicar factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos y otros fenómenos naturales. Ahora vamos a empezar. Leamos la siguiente noticia. Huaicos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias de este viernes 21 de febrero activaron la Quebrada del Diablo y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. La fuerza del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. Un huaico inundó gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes, luego de que se activara la Quebrada del Diablo, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. El aluvión inundó calles, avenidas, mercados y los terminales pesquero y terrestre. Los ríos de agua y lodo llegaron hasta el centro de la ciudad. En comunicación con RPP, el jefe de Defensa Civil en Tacna, coronel Jorge de Lama, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas. Leemos y respondemos las siguientes preguntas. 1. ¿Qué observas en las imágenes? En esta imagen de la noticia, ¿qué observas? Se observa carros, inundaciones, casa, árboles, postes, muros, bancos, etc. Bueno, yo les estoy ayudando con la respuesta, pero recuerden, chicos, que ustedes tienen que responder, observar detenidamente las imágenes y sacar sus propias conclusiones acerca de las respuestas que van a dar. 2. ¿Qué elementos naturales observas? Naturales, y aquí nos preguntan por elementos sociales que observamos. ¿Pero qué serán los elementos naturales? Los elementos naturales son todos aquellos que forman parte de la naturaleza y que no son producidos por el ser humano o que no son creados por el ser humano. Elementos sociales son todos aquellos construidos o modificados por el ser humano. Entonces recordemos que los elementos naturales son producidos por la naturaleza, mientras que los elementos sociales son producidos o modificados, construidos por el ser humano. Entonces, en la pregunta 2 nos están preguntando sobre qué elementos naturales observamos en la imagen. Observamos árboles, agua y gras. Bueno, yo he colocado estas respuestas, pero tú puedes mirar detenidamente y agregar algo que yo no agregué. 3. ¿Qué elementos sociales observas? Aquí sí hay más elementos sociales que podemos observar. Entonces, ustedes van a responder esa pregunta. Mientras tanto, yo les doy una alternativa de respuesta. Carros, bancos, casas, postes, luces, etc. 4. ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? En la noticia que leímos, ¿qué fenómeno natural se estaba mencionando?
se mencionó sobre huaicos, lluvias, aluvión e inundaciones, ¿no? Este fenómeno es el que se mencionó. 5. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué estación del año ocurrió? A ver, ¿cuándo ocurrió? Si ustedes leyeron junto conmigo la noticia, se van a acordar. Ocurrió el 21 de febrero en la estación de verano. Claro, porque 21 de febrero estamos justo en verano. 6. ¿Dónde ocurrió? ¿En qué lugar ocurrió? En Tacna, muy bien, chicos, justo en la Quebrada del Diablo, inundando la ciudad. 7. ¿Por qué se produjo este fenómeno? ¿Por qué se habrá producido? Por las fuertes lluvias que activaron la Quebrada del Diablo. Muy bien, chicos. Continuamos. Seguramente has visto más noticias sobre cómo los huaicos afectan a las personas en diversas partes del país, causando pérdidas de vidas y daños en las viviendas. Y te has hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? Y otra pregunta, ¿qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o un poblado frente a los huaicos? Bueno, son preguntas que a veces nos hacemos. Pero para responderlas, niños y niñas, vamos a leer el texto Vulnerabilidad de las personas ante los huaicos. Un aluvión es el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas. Se desplazan con gran velocidad a través de quebradas o valles en pendientes, debido a la ruptura de diques naturales y o artificiales, o desembalses de lagunas o intensas precipitaciones en las partes altas de los valles y quebradas. Un huaico es un término peruano de origen quechua, que significa quebrada. Es un tipo de aluvión de baja magnitud que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el periodo de lluvias. Los huaicos son un peligro natural al cual las personas pueden ser vulnerables. Pero, ¿qué es la vulnerabilidad? Es el grado de exposición y fragilidad de los seres humanos frente a un peligro artificial o natural, como por ejemplo un huaico. Los huaicos por sí solos no causan pérdidas de vidas ni de bienes materiales. Esto ocurre por diversos factores, entre los cuales se encuentran la exposición. ¿Qué es la exposición? Son las decisiones de los seres humanos de construir sus viviendas en zonas de peligro. Por ejemplo, construir viviendas en el cauce de un río que se ha secado hace mucho tiempo, pero en cualquier momento puede volver a tomar su lugar arrasando con todo a su paso. La fragilidad son las condiciones de desventaja y debilidad de los seres humanos y sus medios de vida frente a un peligro. Por ejemplo, las casas construidas con materiales como adobe o madera sufren mayores daños que las casas de concreto en caso de algún desastre. Tras la lectura, reflexiona y responde estas preguntas. ¿Qué son los huaicos? ¿Por qué ocurren? Recordemos, ¿qué era el huaico? Es un término quechua que significa quebrada. Es un tipo de aluvión de baja magnitud que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el periodo de lluvias. Y la segunda pregunta, ¿por qué el ser humano se vuelve vulnerable ante los huaicos? Aquí sí tienes que analizar el texto. ¿Por qué el ser humano es vulnerable ante el huaico? ¿Por qué puede sufrir pérdidas o por qué puede sufrir consecuencias devastadoras ante la presencia de un huaico? Hemos visto dos factores, ¿cierto? Por la exposición que puede haber del ser humano o la fragilidad. También hemos visto que la exposición es cuando los seres humanos construyen sus viviendas en zonas de peligro y la fragilidad
es cuando las condiciones o la debilidad de los seres humanos y sus medios de vida frente a un peligro, ¿ya? Por ejemplo, cuando construyen sus casas, dice, de poca calidad, como es el adobe o la madera. Bueno, en todo caso, vas a analizar estas lecturas, vas a sacar tus conclusiones y luego vas a dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué el ser humano se vuelve vulnerable ante los huaicos? Observa la siguiente infografía. Quebrada del Diablo cruza Tacna. Lluvias saturan el suelo y lo vuelven poco estables. Cuando llueve, nos dice que las lluvias van a saturar el suelo y lo van a poner suave, lodoso, mojado, húmedo, ¿no? Y aquí se encuentra entonces la Quebrada del Diablo. Esta es la zona donde está ubicada la Quebrada del Diablo, que hace unos instantes hemos leído la noticia. 2. Retomó su cauce original y barrió con las casas que se encontraban a su paso. El agua de las lluvias mojó el suelo de la Quebrada del Diablo y luego el aluvión cayó y arrasó el huaico por esta zona que está pintado de color rojo. Sigamos. Cono de riesgo. El cono de riesgo es el lugar por donde va a pasar o atravesar el huaico, en la zona donde justamente va a trasladarse el lodo, el agua, ¿no? Y que va a arrasar con todo lo que esté a su paso. Mirador de Intiorco, este es un lugar. La Florida, otro lugar. La Rotonda, Mercado Grau, terminal terrestre. Miren, hasta aquí llegó el huaico que ocurrió en Tacna. 7 p.m. del viernes, a esa hora en la noche. ¿Cuántos muertos hubo? 3 muertos. ¿Cuántos heridos? 23 heridos. Pero familias afectadas, ya sea en sus casas, ¿no? Han sido afectadas, en su salud también, han sido afectadas 1945 familias. A causa del aluvión que hubo, a causa del huaico. La ciudad de Tacna se construyó en el cauce de un río que estuvo seco más de 100 años, aproximadamente. Sin embargo, este río volvió a su cauce por las intensas lluvias y arrasó las viviendas que estaban construidas allí, tal como se muestran en la zona sombreada de la imagen. Así como está la imagen, ¿no? De rojo que podemos observar, por allí fue el cauce del huaico. Responde las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál de los factores de vulnerabilidad causó este desastre? ¿Por qué? A ver, nosotros en la lectura habíamos conocido acerca de 2 factores. Estos factores eran la exposición o la fragilidad. Ahora tú vas a elegir cuál de estos factores fue lo que provocó el desastre a causa del huaico. Pueden ser ambos, quizás, pero en la noticia tendrás que analizar cuál de estas 2 es la que más está latente en la información que provocó el desastre, que las familias hayan sido afectadas, que haya habido muertos también. 2. Las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río se exponen a ser afectadas. Tu respuesta puede ser sí o no, pero una vez que hayas respondido sí o no, me vas a escribir el por qué. Y me vas a relatar por qué sucedió o por qué crees que es así. Recuerden que la pregunta es, las personas que construyeron sus casas lejos del cauce del río, ¿se exponen a ser afectadas? Esa es la pregunta. O sea, tienes que analizar, ¿no? Si las personas que están lejos del cauce del río
van a ser afectadas más adelante. Y me vas a responder sí y por qué, o por qué sí o por qué no. Pregunta 3. Las personas que construyeron sus casas en el cauce del río o cerca de él se exponen a ser afectadas. ¿Por qué? De la misma manera, ¿no? Las personas que construyeron sus casas en el cauce, dice, del río o cerca de él, ya cerca de él, se exponen a ser afectadas. Tu respuesta puede ser sí o no y también me vas a escribir el por qué de tu respuesta. Ahora piensa en tu barrio o comunidad y vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Sabes de algún fenómeno natural ocurrido en tu comunidad que haya afectado a las personas? ¿Cuál fue ese fenómeno natural? Si no estás informado sobre algún fenómeno natural que haya ocurrido en tu barrio, puedes preguntar a tu familia cuál fue ese desastre natural que ocurrió y responder a esta pregunta. 2. ¿Qué hizo vulnerables a las personas de tu barrio o comunidad ante este fenómeno natural? De la misma manera, aquí en esta explicación vas a escribir y vas a analizar los factores. Analiza los factores que hizo que la comunidad sufriera, ¿no? Que pasara estos fenómenos, ya sea por exposición o fragilidad, como ya habíamos investigado. ¿Cómo afectó este fenómeno a las personas de tu barrio o comunidad? Aquí vas a mencionar todas las consecuencias que te acuerdes después de haberse producido el fenómeno. Continuamos. Siguiente actividad. Luego de haber leído la lectura y haberte informado sobre el tema de fenómenos naturales y sobre los factores de vulnerabilidad, ya estás apto o apta para responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué los huaicos perjudican a algunas personas y a otras no? Analizamos nuevamente todo lo que hemos estudiado y respondemos a esta pregunta. 2. ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o a un poblado frente a los huaicos? De la misma manera, analizamos nuevamente lo que hemos trabajado y respondemos esta pregunta. Continuamos, lo vamos a desarrollar con la familia. Reúnete con tus familiares y coméntales sobre los huaicos y por qué los seres humanos nos volvemos vulnerables ante ellos. Escribe una recomendación a las personas que son vulnerables también, ¿no? A los temblores y terremotos. Recuerden que nosotros ya hemos estudiado sobre los temblores y terremotos porque estamos en una zona donde siempre ocurren. Y vas a elaborar una infografía sobre lo que deben hacer antes, durante y después de los temblores o terremotos. Y lo vas a investigar para poder realizar esta actividad. Y por último, solamente te falta reflexionar. Lee atentamente y responde las siguientes preguntas. ¿Explicaste los factores que incrementan la vulnerabilidad de las personas ante los huaicos? ¿Cómo lo hiciste? 2. ¿Qué lograste? ¿Qué dificultades tuviste? 3. ¿Qué acciones debes realizar para mejorar? Muy bien, chicos, si ustedes han desarrollado todas las actividades, excelente trabajo has realizado. Y llegamos a la parte final de esta actividad. Recuerden, chicos, que nos encontramos el día lunes.